Charalá ha sido cuna y tierra de grandes sucesos a lo largo de la historia de la región y del país. Esta población, ubicada en la provincia de Guanentá, en el sur de Santander, posee una gran trayectoria incluso antes de la conquista. En el territorio de lo que hoy es Charalá, se encontraban acentuados los naturales que pertenecían a la etnia guane, quienes rendían obediencia al gran rey Guanentá. Según los relatos de los cronistas y algunos escritos recientes, estos indígenas tenían unas características físicas y morfológicas totalmente distintas a las de las demás tribus que ocupaban el territorio de la Nueva Granada. Se hace énfasis en su piel blanca, de rostro delgado, nariz delgada y un poco encorvada, labios delgados, cabello castaño o negro, ojos pardos o negros, una gran contextura atlética, su estatura promedio oscilaba en 1,70 m. Y ni qué decir de las mujeres, que fueron descritas como las más hermosas que pudieron ver los españoles, y según algunos, eran fuente de tentación y pecado. Todos gustaban de vestir lúcidamente con trajes de buena tela, en muchos casos adornada con figuras que representaban su entorno, gustaban de mantenerse limpios y aseados. Mantenían una estructura social estratificada, en la que el cacique era su gobernante, le seguían sus consejeros, sacerdotes, el pueblo y los esclavos. Poseían leyes que daban orden a su sociedad dentro del grado de desarrollo que tenían. Tuvieron conocimientos en las artes, las ciencias, las matemáticas, el comercio, entre otros. Dejaron plasmado en las rocas los rastros de su conocimiento, con hermosos pictogramas, al igual que sus adornos en cerámica y tallas en piedra, madera y hueso. Desarrollaron un sistema de riego para sus labranzas, vivían en equilibrio y armonía con la naturaleza. Creían en un Dios único, quien había creado otros menores como el sol y la luna para que sirvieran de intermediarios entre él y el hombre. Pero también había otros dioses de menor jerarquía para que fueran atendidos los hombres en sus necesidades terrenales. Estaban el dios del rayo, la lluvia, la luz, la oscuridad, la montaña, el viento, los ríos, las quebradas, los árboles, las aves y demás animales de la naturaleza de la cual se servían para su existencia. El nombre de Charalá fue tomado por los españoles por el cacique Charalá, quien habitaba la región cuando los conquistadores hallaron estas tierras. Este hecho ocurrió en el año de 1540. Fundación de Charalá. Una vez fundada la ciudad de Vélez en el año de 1539, esto por orden expresa de don Gonzalo Jiménez de Quesada, y teniendo noticias de los guanes, organizó la expedición que penetró en el territorio de esta llamativa y curiosa etnia. Llegó al valle del cacique Charalá, quien gobernaba esta región. Hasta ese momento, los demás caciques de los pueblos que el conquistador iba encontrando se rindieron y juraron obediencia. El cacique Charalá, vislumbrando el yugo al que iban a ser sometidos, prefirió enfrentarse a Galeano y su hueste. Hubo lucha a muerte, pero la superioridad de las armas españolas se impuso ante lo artesanal de la armería guane. Una vez conquistadas las tierras, se repartieron entre los conquistadores, formando grandes haciendas en donde se sembraban cultivos de caña de azúcar, árboles frutales, produciendo azúcares, mieles y conservas que se exportaban a otras regiones, surgiendo así una producción que impulsó el desarrollo económico de la región. Con el fin de tener un mejor control sobre los naturales, el gobierno central de Santa Fe crea la figura de los resguardos, es decir, determinar una proporción de terreno para aglutinar a todos los individuos en un solo lugar, y así se establecieran y trabajaran la tierra para su supervivencia, hecho acaecido en el año de 1602. Se nombraron encomenderos, cuya función era la de adoctrinar a los indios en la enseñanza de la religión católica, y así poco a poco el territorio se iba poblando de españoles y los nacidos en la jurisdicción, llamados criollos. Con el tiempo también se establecieron clérigos de la orden de los dominicos,
quienes reemplazaron a los encomenderos y adoctrinaron a los naturales blancos o españoles. Los curas igualmente ingresaron después y junto con algunos hacendados y demás blancos acordaron fundar una parroquia para segregarse de los indios. Hacia el año de 1700, los vecinos dan poder a don Diego de Vargas Sotomayor, quien hace gestión ante el obispo de Santa Fe y autoridades reales, para que al año siguiente, en 1701, el 10 de diciembre, se declarara fundado el pueblo como parroquia bajo la advocación de Nuestra Señora de Monguí del Valle de Charalá. Previamente se había hecho el trazado de la plaza y calles, además de haberse repartido solares entre los principantes españoles. Se construyó una capilla, la casa cural, la cárcel de la cual se dejó planos, se levantó acta y se firmó con testigos, habiéndose donado el terreno llamado Santa Bárbara de Don Miguel de Amaya. Así se dio la fundación oficial de este municipio, ubicado en el sur de Santander a una altura de 1290 metros sobre el nivel del mar. Martes, día de mercado semanal. Por 1782, en visita del arzobispo don Antonio Caballero y Góngora, viendo que en Charalá los réditos de la iglesia habían disminuido ostensivamente y que los domingos, día de misa mayor, no acudía el pueblo en masa a su prédica, dado que la gente se ocupaban y entretenían en realizar sus actividades comerciales en el mercado general o semanal, la preocupación de la iglesia era que al no asistir a misa no se lograra ejercer de manera adecuada los deberes de la fe, además de ver disminuidas sus arcas. Por lo que el señor arzobispo ordenó de manera tajante el cumplimiento inmediato de que el mercado semanal no se siguiese realizando el domingo, sino el martes, so pena de excomunión mayor para quien no asistiese. De hecho, la autoridad municipal, sumisa y obediente ante un castigo divino, accedió a ello. Por esta razón en Charalá, el día de mercado se realiza los martes. Charalá ha sido cuna de grandes próceres de la historia, de hecho se le conoce como la cuna de la libertad de América. Uno de ellos es José Antonio Galán, quien por el año de 1749 recibió el bautismo. Hijo de don Manuel Galán y Paula Francisca Zorro, este infante tuvo la oportunidad de aprender en la única escuela del pueblo a leer y escribir, además de las 4 operaciones, sumar, restar, multiplicar y dividir, junto con muchas instrucciones religiosas. Su vida transcurrió como cualquier campesino, labrando la tierra para su sustento y el de su familia. Cuando tuvo edad, se casó con Toribia Verdugo. La precaria opresión económica y la opresión del régimen español alimentó ese espíritu de inconformidad, al ver la miseria del pueblo, los abusos de la autoridad y de los comerciantes socorranos y charaleños que se aprovechaban comprando barato la materia prima y vendiendo caro los productos, a tal punto de que en 1776 se formó un gran tumulto en la plaza del mercado, siendo apedreados algunos comerciantes. De este hecho se señaló como responsable a José Antonio Galán. Pocos años más tarde fue puesto preso por revoltoso e incorporado a las filas del ejército español, luego enviado a Cartagena a prestar servicio militar. Allí tuvo la oportunidad de saber las noticias del resto del mundo, lo que sucedía en materia económica, social y política. Supo de la independencia de los Estados Unidos, del pensamiento, vida y cultura en otros países, especialmente en Europa. De allí se alimentó y nutrió de las ideas de libertad de los ciudadanos de todo el mundo. Harto de la miseria, en 1780 desertó del ejército, junto con otros muchos de su compañía, regresando al interior para volver a su tierra charaleña y así reorganizar su vida. Cuando estalló la revolución y se organizó una marcha hacia Santa Fe, se incorpora a esta siendo acogido en Oiva, donde se encontraba en ese momento. Presta sus servicios dada su experiencia y voluntad. Una vez traicionada la revolución, comienza a reorganizar al pueblo para realizar la segunda marcha hacia Santa Fe. Poco después Galán es apresado, llevado a la capital del virreinato, fusilado por la espalda, descuartizado su cuerpo y enviado sus partes a distintos lugares para escarmiento de quienes osaran intentar la misma revuelta. José Acevedo y Gómez. José Acevedo y Gómez es otro gran personaje de Charalá. Él nació en 1772 en la casa de la esquina de la iglesia frente a la plaza. Creció con una muy buena educación, pues su padre era un comerciante acaudalado y eso le permitió el acceso a libros diversos. Aprendió el oficio de su padre y años más tarde tuvo la posibilidad de radicarse en Santa Fe, relacionándose con lo más granado de la sociedad y el gobierno español.
no es ajeno a la inconformidad del pueblo de la Nueva Granada, siente la opresión a que son sometidos los criollos y es partidario de la autonomía e independencia de España. Se alía con ilustres personajes y poco a poco va fraguando una revuelta. Así llega el 20 de julio de 1810 y una vez el pueblo se levanta en cabildo abierto, arenga a la muchedumbre y redacta de su puño y letra nuestra acta de independencia. El virrey es depuesto y desarmado el ejército, la noticia recorre la Nueva Granada y se deponen todas las autoridades realistas. Ocupa algunos cargos de importancia, fue nombrado jefe civil y militar de Zipaquirá, con el grado de coronel. Allí lo sorprende la reconquista española, ya con el ejército realista acercándose a la capital, huye a Santa Fe y allí viaja a Caquetá, a la selva de los Sandaquíes, escondiéndose allí con su hijo Pedro. Ambos cambian de nombre para no ser descubiertos. Al poco tiempo, muere por haber sido infectado con la fiebre amarilla en 1816. Charalá y la batalla del 4 de agosto de 1819. Esta fecha es importante por cuanto definitivamente la batalla acaecida el 4 de agosto de 1819 fue la que decidió el triunfo de Simón Bolívar en Boyacá 3 días más tarde. Aquellos sucesos ocurrieron del 4 al 7 de agosto de 1819 en Charalá. Por ese entonces ejercía como gobernador militar de la provincia el coronel Lucas González, hombre cruel y despiadado de carácter fuerte que sin dilaciones aplicaba el último suplicio a quien considerara enemigo de la corona española. Pero igualmente, en las montañas de Coromoro se encontraba el capitán Fernando Santos Plata, jefe máximo de las milicias patriotas, cuyo centro de operaciones se localizaba en la hacienda El Hatillo y La Mina. Ambas fueron de propiedad de la ilustre familia, y precisamente la señora doña María Antonia, hermana del capitán don Fernando, financiaba y proveía de lo necesario a los rebeldes. También daba asilo a los hombres que se enrolaban en la causa de la libertad. En la primera semana de julio de ese entonces, fue traicionada aquella valerosa mujer. En secreto las tropas realistas lograron apresarla y conducirla a través de los fragosos caminos de El Hatillo, pasando por Cincelada, donde fue encarcelada por unos momentos, y luego llevada a Charalá para posteriormente ser conducida al Socorro. En aproximadamente 2 semanas la autoridad marcial resolvió su sentencia condenándola a la pena de muerte, salvo si delataba a los principales cabecillas del movimiento patriota. Prefirió el martirio a la traición, acto que se consumó el 28 de julio en la Plaza del Socorro. Pero precisamente ese mismo día los rebeldes de Coromoro, junto con la gente de Cincelada, Ocamonte, Riachuelo, Encino y Charalá, en una acción valerosa entran y se toman ese último lugar. Allí se reúnen cerca de 3.000 personas. A las pocas horas llega enviado por el libertador Simón Bolívar para reclutar hombres, aprovisionarse y pertrecharse de toda clase de armas el coronel Antonio Morales con algunos soldados. El pueblo alborozado lo nombra su comandante general. Mientras tanto, Lucas González, quien presuroso va con su tropa, más de 1.000 hombres bien entrenados, disciplinados, bien armados y veteranos todos, camina a Tunja a encontrarse con la hueste del coronel Barreiro, quien le había pedido con extrema urgencia el máximo apoyo militar para enfrentar a Bolívar y destruirlo. Enoiba supo de la sublevación en Charalá y decide volverse para acabar de una vez por todas con aquella montonera de desarrapados atrevidos. Transita por el camino de Maragatos con suma cautela y llega a los límites de Charalá el día 4 de agosto de 1819. Se sitúa tras los montes del río Pienta y espera a que amanezca para evitar alguna emboscada. No se equivoca, pues apenas la luz del sol le permitió visibilidad, encontró al otro lado las trincheras llenas de ardorosos hombres que sin mediar en nada rompen fuego intenso contra las tropas. De igual manera responde, comenzando así una de las batallas más cruentas de la libertad. La estrategia de las armas de la Real Corona se impone a la improvisación y Lucas González, después de una ardua y larga lucha, logra cruzar el puente. La pedancia de unos se concentra en atajar al invasor y la de otros en avanzar a toda costa y destruir a los osados insurrectos y retomar el pueblo. Una y otra vez son repelidas las hordas españolas, por momentos a piedra, a garrote, a lazazos y aún a puño limpio. Pero los fusiles, las bayonetas y las espadas van cobrando terreno, y así calle por calle y casa por casa la sangre se va derramando a caudales. Llegan a la plaza principal en desigualdad de contienda los dos bandos.
Los niños, las mujeres y los ancianos se resguardan en el sagrado recinto de la iglesia. Allí llegan los soldados, la matanza y la barbarie se ensaña en contra de los indefensos. Entre ellos se encuentra la niña María Elena Santos Rosillo, de tan solo 13 años de edad, sobrina de Antonia Santos, fusilada días antes en El Socorro, quien tratando de escapar por la parte trasera hacia el solar que da con la calle, cae atravesada por un certero balazo y no obstante el soldado asesino hace gala de sus más bajos instintos abusando del tierno cadáver. En fin, el degüello, la tortura, el saqueo y el incendio se prolongan hasta el 7 de agosto, pues al amanecer del 8 en el pueblo no hay ningún ser viviente. Solo se encuentran los caminos, las plazas y las calles llenas de pedazos de cuerpos putrefactos. Festín que fue para los gallinazos, los cerdos y los perros, tal como lo registrara el cura en el libro de defunciones, quien 20 días después de la batalla aún recogía restos para darles cristiana sepultura. La suerte de Lucas González se vio cortada en el camino hacia Boyacá, supo del terrible desastre del ejército de Barreiro y no tuvo más opción que devolverse en derrota y escapar hacia Cúcuta. Atrás quedaron más de 300 muertos como testimonio de la ferocidad de la cruzada que se perdió. Pero Charalá ganó para la República la independencia absoluta, pues en realidad, si aquellos 1000 hombres hubiesen llegado a Tunja, seguramente otra sería la suerte de la patria. La batalla decisiva indudablemente ocurriría en otro escenario, en otro año, con otros personajes. Pero no, el destino quiso que Charalá se cubriese con los laureles de la victoria, aunque hayan sido relegados y olvidados. Por eso queremos ponerlos en el pedestal que se merecen, y sin pasar los límites de la humildad histórica que nos corresponde, es válido decir que en Santander se libró la verdadera batalla de la libertad, eso sí, sin desmeritar la ocurrida el 7 de agosto en Boyacá. Estas efemérides cada año cobran mayor fuerza, pues ya es obligatorio del señor gobernador hacer presencia para rendir tributo a los héroes charaleños y comarcanos, junto con los alcaldes de la provincia guanentina y comunera. A menos de 7 años de conmemorarse el bicentenario de la batalla, se requiere equiparar este hecho con los sucesos de Boyacá, pues es indudable que si no fuese por este hecho, seguramente la suerte de Bolívar, Santander y demás patriotas hubiese sido otra. El Hospital de Caridad. Ante la necesidad de tener un lugar para curar a los enfermos de la región, el Consejo Municipal aprobó la creación de un hospital que atendiera la comarca. Se consiguió el terreno y se inició la construcción a las afueras de Charalá, en la vía que conducía a Ocamonte, cerca del río Táquiza. En 1915 se termina la obra y comienza su funcionamiento, siendo su primer síndico el señor Pablo Emilio Silva, cargo que ocupa hasta 1919.